Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra tercera clase en línea. Vamos a comenzar con la clase. Bueno, primero tenemos esta pregunta que dice, ¿cómo es un buen jefe? Y la otra dice, ¿cómo es un buen empleado? Entonces quiero que la respuesta la escriban en su cuaderno y después la vamos a compartir, ¿ok? Entonces aquí está, ¿verdad? Ustedes tienen que usar adjetivos para describir cómo es un buen jefe y cómo es un buen empleado. Muy bien. Después acá tenemos una conversación. Esta conversación es entre un jefe y entre un empleado, ¿verdad? Entonces, A es el jefe y B es el empleado. Dice, Eduardo, necesito que tú vengas a mi oficina, por favor. Aquí estoy, jefe. ¿Qué necesita? ¿Le pediste los documentos al señor Lerma? No, no se los pedí. Hoy se los voy a pedir. Bueno, ¿le mandaste el correo al doctor Fuentes? Sí, se lo mandé hace 2 días. Perfecto. ¿Ya le llamaste a la agente de viajes? No, no le llamé. Mañana le voy a llamar. Sí, por favor. ¿Compraste las estampillas? Sí, ya las compré ayer. Muy bien. ¿Le diste la información a Lily? Sí, ya se la di. Ok, ¿ya le escribiste al cliente? No, no le escribí. Muy bien, entonces esa es la conversación. Y después tenemos estas preguntas. Entonces dice, lee la conversación otra vez y responde las preguntas. Entonces aquí tienen las 3 preguntas. Entonces ustedes le van a poner pausa al video y van a responder estas preguntas en su cuaderno y después cuando terminen van a darle play otra vez al video y van a comparar las respuestas con la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces aquí tenemos la primera pregunta. Esta dice, en la conversación en la línea 4, hoy se los voy a pedir. ¿A qué se refiere el objeto se y el objeto los? Entonces la respuesta correcta es la B. Se es el objeto indirecto y se refiere al señor Lerma, ¿verdad? Y los, estamos hablando de los documentos, ¿verdad? Es el objeto directo. El objeto directo es qué y el objeto indirecto para quién, ¿verdad? Entonces acá tenemos la conversación. Entonces yo les voy a explicar qué significa cada objeto y, por ejemplo, vamos a ver. Entonces la primera línea dice, le pediste los documentos al señor Lerma. Muy bien. Entonces esa es la pregunta, ¿verdad? Recordemos que la primera vez que preguntamos tenemos que decir toda la información, tenemos que dar toda la información completa. ¿Para quién? ¿Quién es el sujeto? ¿Qué cosa? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en la primera oración, le es el objeto indirecto. ¿Y quién es le? Entonces, es al señor Lerma, ¿verdad? Es el objeto indirecto. Pediste es verbo pedir en pasado y la persona es tú. Y los documentos es qué cosa, ¿verdad? Después tenemos la B, dice, no, no se los pedí. Entonces, como ya sabemos que estamos hablando de los documentos y que los documentos son para el señor Lerma, entonces no repetimos otra vez esa información, solo usamos objeto directo e indirecto juntos. Entonces dice, no, no se los pedí. Se es el señor Lerma, los son los documentos y pedí soy yo, verbo pedir en pasado, ¿verdad? Luego dice, bueno, le mandaste el correo al doctor Fuentes. Le es objeto indirecto, que es al doctor Fuentes. Mandaste es verbo mandar en pasado, persona tú. Y el correo es el sustantivo o la cosa, ¿verdad? Que después va a ser el objeto directo. Entonces la respuesta dice sí, se lo mandé hace 2 días. Entonces C es el objeto indirecto que es al doctor Fuentes.
Lo es el objeto directo que es el correo. Y hace 2 días, ¿verdad? Y mandé es verbo mandar, yo en pasado. Luego la otra pregunta dice, perfecto. ¿Ya le llamaste a la agente de viajes? Le es el objeto indirecto que es a la agente de viajes. Llamaste es tú en pasado, verbo llamar, ¿verdad? Y aquí es importante que veamos que no hay un objeto directo, no hay un sustantivo, no hay un qué, no hay una cosa. Entonces, no siempre las oraciones van a tener objeto directo y objeto indirecto. A veces o solo hay objeto indirecto o a veces solo hay objeto directo y este es un ejemplo. Aquí solo hay objeto indirecto, entonces la respuesta es así. Dice, no, no le llamé, ¿verdad? Entonces, aquí como no estamos usando objeto directo e indirecto juntos, usamos el verbo, el objeto indirecto normal, ¿verdad? Como le, no como se. Se lo usamos cuando en la oración hay objeto indirecto y también hay objeto directo. Pero si solo hay objeto indirecto, lo usamos normal, como le, ¿verdad? Entonces por eso dice, no, no le llamé. Dice, mañana le voy a llamar. Y le, ¿quién es? Es el objeto indirecto. Es a la agente de viajes, ¿verdad? Después dice, sí, por favor. ¿Compraste las estampillas? Compraste, verbo comprar pasado tú. Y las estampillas es el sujeto, ¿verdad? Perdón, las estampillas es el sustantivo. Igual acá es otro ejemplo. En esta oración solo hay objeto directo, ¿verdad? ¿Qué compraste? Las estampillas, ¿verdad? Entonces acá vamos a responder solo con objeto directo porque en esta oración solo hay objeto directo. Entonces dice, sí, ya las compré ayer. Las es el objeto directo y se refiere a estampillas, ¿verdad? Luego dice, muy bien. ¿Le diste la información a Lili? ¿Verdad? Entonces aquí sí hay de las dos. Hay objeto directo y hay objeto indirecto. ¿Quién es el objeto indirecto aquí? Es a Lili. ¿Y quién es el objeto directo? La información. ¿Verdad? Entonces cuando respondamos, sí vamos a usar la regla de C, porque aquí en esta versión hay objeto directo y objeto indirecto. Entonces sí ya se la di. C es a Lili, la es la información. ¿Verdad? Y la última pregunta dice, ok, ya le escribiste al cliente y, ¿verdad? Entonces aquí, igual en esta oración, solo hay objeto indirecto. ¿Y cuál es el objeto indirecto aquí? Es al cliente, ¿verdad? No tenemos objeto directo, no hay sustantivo, no hay cosa, no hay qué, ¿verdad? Entonces solo respondemos con objeto indirecto y no usamos se, porque aquí solo hay objeto indirecto. Entonces dice, no, no le escribí. Muy bien. Ok, después tenemos la segunda pregunta, dice, en la oración de la línea 6, dice, sí, se lo mandé hace 2 días. ¿Quién es el sujeto del verbo? ¿Y cuál es el objeto directo? ¿Y cuál es el objeto indirecto? La respuesta correcta era la A. El sujeto es yo, el objeto indirecto es se y el objeto directo es lo, ¿verdad? Muy bien. Entonces acá tenemos la estructura, ¿verdad? Cuando solo tenemos un verbo usamos esta estructura, ¿verdad? Entonces primero es el sujeto. El sujeto es opcional. Recordemos que como aquí no queremos repetir, entonces es mejor o es más natural o más común no decir el sujeto, ¿verdad? Sí lo pueden decir, pero es opcional. Es mejor si no lo dicen, ¿verdad? Entonces dice, se los mandé ayer. Se es el objeto indirecto, ¿verdad? Los es el objeto directo y mandé es el verbo. El verbo puede estar en cualquier tiempo, presente, pasado, futuro, subjuntivo, todos los que ya saben, ¿verdad?
Muy bien. Después tenemos la estructura de la gramática cuando hay dos verbos, ¿verdad? Son estas dos. La primera, entonces es, por ejemplo, cuando hay sujeto, después usamos objeto indirecto, después objeto directo y más un verbo en cualquier tiempo. Y la segunda es sujeto más verbo más objeto indirecto más objeto directo, ¿verdad? Las dos son correctas y usamos las dos, ¿verdad? Entonces depende de ustedes cuál quieren usar. Muy bien. Ok, entonces aquí tenemos otras estructuras, ¿verdad? Estas son las estructuras cuando preguntamos, ¿verdad? Y hay dos casos también. El primer caso es, dice, si es la primera vez que preguntamos, entonces esta es la primera vez que nosotros hacemos la pregunta, la primera vez que preguntamos. Entonces la primera vez que preguntamos es importante que demos toda la información, toda, ¿verdad? Entonces usamos esta estructura, ¿verdad? Primero es sujeto, bueno, primero signo de interrogación, después es sujeto, después es objeto indirecto, ¿verdad? Pero es objeto indirecto normal, ¿verdad? Me, nos y les, ¿verdad? Solo ese, usamos ese. Luego usamos el verbo, después el sustantivo, después a, porque el a dice el receptor de la acción, ¿verdad? ¿Qué persona recibe? Entonces aquí dice receptor, es la persona que recibe la acción. Y tenemos que decir quién porque es la primera vez, para que después la otra persona ya sepa de quién estamos hablando, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Recuerden que el sujeto es opcional, ¿verdad? Es mejor si no lo usamos. Dice, ¿tú le mandaste el correo a la secretaria? ¿Verdad? Entonces decimos todo. Primero el objeto indirecto, ¿verdad? Después el verbo que es mandaste. Después el sustantivo o la cosa que es correo. Y después la A, ¿verdad? Y después secretaria, que es el receptor. La secretaria es eh, quien va a recibir el correo, ¿verdad? Entonces, como es la primera vez que yo pregunto, entonces yo digo toda la información y es de esta forma. O podemos decir, le mandaste el correo a la secretaria, ¿verdad? Es más natural usarlo sin sujeto. Esta es como más común, ¿verdad? Muy bien. Después tenemos si es la segunda vez que preguntamos, ¿verdad? Entonces ya preguntamos una vez, pero ahora esta es la segunda vez que preguntamos, entonces no vamos a repetir todo, sino que ahora sí vamos a usar objeto indirecto y objeto directo juntos. Entonces aquí ya vamos a usar se. Entonces el objeto indirecto le y el objeto indirecto les ya los vamos a cambiar por se. Entonces aquí está el ejemplo y esta es la estructura, ¿verdad? Aquí está la estructura, dice. Signo de interrogación más sujeto más objeto indirecto más objeto directo más verbo, ¿verdad? Entonces aquí hay un ejemplo, dice. ¿Tú se lo mandaste? O se lo mandaste, ¿verdad? Las dos son correctas, las dos significan lo mismo y es mejor sin el pronombre o sin el sujeto, ¿verdad? Entonces aquí dice se es el objeto indirecto. Lo es el objeto directo. Mandaste es el verbo, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí, la primera vez ya preguntamos esto. Y la segunda vez estamos hablando de lo mismo, estamos preguntando lo mismo otra vez, entonces no voy a repetir todo, sino que ya sé que es la secretaria. Lo, ya sé que es el correo. Y mandaste, ¿verdad? Que es el verbo, ¿verdad? Ese no cambia. Entonces aquí abajo hay otro ejemplo que es como nos ayuda a entender más que el objeto directo e indirecto juntos. Nos ayudan a no repetir, a hacer todo más corto, ¿verdad? Y de que siempre estamos hablando de lo mismo.
Entonces, la primera dice, ¿le mandaste el correo a la secretaria? Y, ok, entonces, como es la primera vez que preguntamos, decimos toda la información. Usamos la primera estructura, ¿verdad? Después para responder, ¿verdad? Ya no vamos a repetir toda la información, sino vamos a usar objeto directo e indirecto. Entonces, ¿le mandaste el correo a la secretaria? Y dice, sí, se lo mandé, ¿verdad? O también puede decir, sí, ya, ¿verdad? Ya se lo mandé. Ambas significan lo mismo. Entonces la pregunta, ahora está la otra pregunta, esta. Entonces esta es la segunda vez que yo pregunto y estoy hablando de lo mismo. Entonces no voy a repetir toda la información, sino que solo voy a usar objeto directo e indirecto. Entonces dice, ¿cuándo se lo mandaste? El se es la secretaria que está aquí y el lo es el correo que está ahí, ¿verdad? Pero como estoy preguntando de las mismas personas y de las mismas cosas, entonces no voy a repetir, sino que uso objeto directo e indirecto juntos, ¿verdad? Y luego dice, ¿cuándo se lo mandaste? Y la otra persona dice, se lo mandé ayer. Igual, este se es la secretaria y este lo es el correo, ¿verdad? Y después otra vez pregunta, dice, ¿por qué se lo mandaste hasta ayer? Igual este se es la secretaria, lo es el correo, ¿verdad? Y la otra persona dice, se lo mandé ayer porque el lunes tuve mucho trabajo, lo siento, ¿verdad? Igual, entonces este se también es a la secretaria y el lo es el correo, ¿verdad? Entonces habla de lo mismo, por eso no repetimos. Después la otra pregunta dice, ¿se lo mandaste a su correo de Gmail o Hotmail? ¿Verdad? Igual, este se sería la secretaria y este lo es el correo. La respuesta dice, se lo mandé en Gmail, ¿verdad? Entonces, ese se también es la secretaria y el lo es el correo. Y la última respuesta dice, sí, es mejor que se lo mandes en Gmail, ¿verdad? Es mejor que, siempre necesita subjuntivo, ¿verdad? Entonces, se igual es a la secretaria y lo es el correo. Mandes es verbo mandar en subjuntivo tú. Muy bien. Y de último tenemos la última pregunta. Dice, ¿para qué usamos el objeto directo y el objeto indirecto juntos? Y las tres son correctas. Para expresar a quién y a qué recae la acción, para evitar repetición y para evitar redundancia. Muy bien. Y aquí tenemos otros ejemplos en otros contextos, ¿verdad? El primer ejemplo dice, ¿le pediste los documentos al señor Lerma? Entonces, si ustedes ven las primeras preguntas, todas tienen toda la información. Y el objeto indirecto lo usan normal, ¿verdad? Usan le y no usan se, porque estamos diciendo toda la información. Y las respuestas ya todas tienen objeto directo e indirecto, ¿verdad? Entonces, la primera dice, ¿le pediste los documentos al señor Lerma? Dice, sí se los pedí, ¿verdad? Se es el señor Lerma y los es documentos, ¿verdad? Pedí es yo, verbo pedir en pasado. O podemos decir, no, no se los pedí. Después tenemos otra pregunta, dice, ¿me compraste el pastel? Entonces dice, sí te lo compré, ¿verdad? Entonces ahí estamos respondiendo a la pregunta. Oh, no, no te lo compré. Muy bien, entonces dice, me es como para, yo te pregunto a ti, ¿tú me compraste el pastel? Entonces tú respondes, sí, te lo compré o no, no te lo compré, ¿verdad? Luego tenemos la tercera pregunta, dice, ¿les trajiste los dulces a tus hermanas?
les es el objeto indirecto y el objeto indirecto es a tus hermanas, ¿verdad? Trajiste es tu, verbo traer en pasado, y los dulces es el sustantivo. Y este sustantivo después va a ser el objeto directo, ¿verdad? Entonces dice, sí se los traje. El se es a tus hermanas, ¿verdad? Los son los dulces. Muy bien. Y de último tenemos, ustedes le van a vender la casa a Pedro, ¿verdad? Le es a Pedro, el objeto indirecto. Ok, ustedes, por ejemplo, van es verbo, es futuro, ¿verdad? Y se conjuga con ustedes, ¿verdad? Luego dice, ustedes le van a vender la casa a Pedro. Dice, sí, se la vamos a vender, ¿verdad? Entonces, el se es a Pedro. La es la casa. Y vamos a vender es nosotros, ¿verdad? Pero recuerden, y luego dicen no, no se la vamos a vender, ¿verdad? Puede ser afirmativa o negativa. Ok, entonces aquí empieza la tarea. Esta es la tarea que ustedes tienen y aquí ustedes dice tienen que completar la conversación utilizando objeto directo e indirecto. ¿Verdad? Entonces ustedes leen la información y solo escriben el objeto directo e indirecto. Entonces aquí pónganle pausa al video, escriban las respuestas en su cuaderno y cuando terminen le dan play al video y comparan con la solución, ¿verdad? Muy bien. Esta sería la solución, ¿verdad? Ahí, primero hacen el ejercicio y después ya miran la solución. Muy bien. Y la otra tarea es, dice, escribe la pregunta o respuesta para cada oración. Entonces aquí ustedes tienen oraciones, ¿verdad? Y hay preguntas y hay respuestas. Entonces, la primera, vamos a ver, dice, ¿le pediste los documentos al señor Lerma? Entonces, la respuesta, ¿cuál podría ser? Sí se los pedí o no, no se los pedí. La respuesta depende de ustedes, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren afirmativa, afirmativa. Si quieren negativa, negativa. La segunda aquí dice, tenemos solo la respuesta, entonces tenemos que hacer la pregunta. La respuesta dice, sí se lo mandé hace 2 días. Aquí como no tenemos información, entonces ustedes pueden poner a cualquier persona o cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, la pregunta puede ser, el verbo sí lo sabemos, es mandar. La pregunta puede ser, ¿le mandaste el correo a la secretaria? ¿Verdad? O también puede ser, le mandaste el documento al doctor, ¿verdad? Entonces aquí puede cambiar, depende de ustedes. Entonces igual, acá ustedes le ponen pausa al video, escriben sus respuestas en su cuaderno y cuando terminen le dan play otra vez al video y lo comparan con la siguiente diapositiva. Ahí está la solución. Entonces, esta sería la solución para... esta es una solución, solo de ejemplos, ¿verdad? No es exactamente igual porque depende de lo que ustedes escriban, ¿verdad? Va a ser diferente, va a cambiar. Entonces, eso sería... sí, eso sería todo por hoy. Terminamos. Que tengan feliz día y nos vemos mañana en Zoom. Adiós.